Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Les saluda el arquitecto Christian Bernard, consultor asociado de PracticSAC. Bien, vamos a continuar con este curso virtual de lectura de planos. Vamos a entrar a la sesión de lectura de planos de los sistemas, planos de estructuras, del sistema estructural. Bien, en estos planos vamos a ver ya propiamente los sistemas constructivos. Vamos a ver las escalas, las simbologías, los niveles, el tema de las cimentaciones, el tema de las columnas, los muros de concreto armado, los muros de albañilería, las vigas, las losas, las escaleras, los encofrados, especificaciones técnicas y cuadros técnicos. Bien, todos esos detalles vamos a verlo ya entrando en materia propiamente a la lectura de planos. En esta ocasión vamos a empezar con los planos de cimentación. Bien, acá tenemos un plano de cimentación. Como les había mencionado en sesiones anteriores con los planos de arquitectura, lo primero que tenemos que verificar siempre es el membrete. Vamos a trabajar con el mismo proyecto que habíamos visto de la vivienda, del prototipo de vivienda adaptable a la costa peruana. Bien, vamos a trabajar con la misma vivienda para nosotros poder tener una claridad y tener una compatibilidad, ¿no? En relación a los demás planos que vamos a ver. Bien, entonces vamos a empezar viendo el tema del membrete para poder identificar qué tipo de plano es el que vamos a ver, ¿no es cierto? Nos acercamos por aquí, vamos a acercarnos un poco hacia el lado del membrete y vamos a empezar desde aquí, ¿no? Desde el proyecto, que viene a ser un prototipo de vivienda de adaptarle a la costa peruana, como ya lo habíamos mencionado. La especialidad es la especialidad de estructuras. El plano que vamos a ver es un plano de cimentación. Más abajo tenemos el profesional responsable, vemos las escalas en las que se van a trabajar. Tenemos dos escalas. Se está trabajando con la escala 1 en 50 y la escala 1 en 25. ¿No es cierto? Y esta lámina es la primera lámina de estructuras. Generalmente los planos de estructuras siempre comienzan con los planos de cimentación. Entonces vamos ya de lleno a poder identificar este plano. Bien, en esta parte de esta planta de cimentación, en el lado izquierdo del plano, podemos ver propiamente la cimentación. Algo que ya se nos hace familiar y que ya hemos visto en los planos de arquitectura son los ejes, ¿no? Lo primero que llama la atención de manera relevante quizás podrían ser los ejes, y los ejes en los planos de estructura son muy importantes. Seguido de ello tenemos el tema de las cotas. Las cotas, y hay algunos textos, algunas anotaciones, y vamos a empezar entonces. Bien, lo primero que vamos a ver, como este es un plano de cimentación, al igual que en los planos de arquitectura, lo más relevante son los muros. Vemos que tiene una textura distinta, tiene un relleno en la parte de los muros, es un hatch, una textura en cuadros, que nos indica que son muros de albañilería confinada, ¿no? Uno de los sistemas estructurales que estamos trabajando es el muro de albañilería, en este caso confinada. ¿Por qué confinada? Porque los muros van a ser confinados por vigas de cimentación, cimentación propiamente, la columna, una viga solera o el techo. Entonces, todos estos van a ser confinados, los muros de ladrillo van a ser confinados por estos elementos estructurales. Bien, entonces teniendo ese concepto claro, porque hay varios tipos de sistemas constructivos, cada vivienda o cada construcción no tiene el mismo sistema constructivo. Existe el sistema de albañilería confinada, existe el sistema de albañilería aporticada, de la albañilería, el sistema porticado, tenemos el sistema de concreto armado. Son estructuras distintas, sistemas constructivos distintos.
Para el caso de esta vivienda se va a trabajar con el sistema de albañilería confinada, el cual involucra columnas, vigas, cimentación. Bueno, en este caso no estamos viendo lo que son zapatas, estamos viendo lo que son cimientos corridos. Ya vamos a poder identificar todo esto en el transcurso del curso. Bien, entonces empezamos por lo de repente lo más elemental. Vamos a empezar nosotros a identificar estos cuadritos que vemos aquí. Este C1 que está desde la fachada nos da a entender que esta es una columna. C1 quiere decir que esta es una columna. Columna número 1. C1, vemos que acá también se repite, es una columna número 1 también. O sea, es la columna 1, C1. Luego vemos por aquí que hay una columna C4. Vemos la columna C3, la C4, C4, C1. Y empezamos a identificar todas las columnas. Tenemos la columna C2, la columna C2, C1 por aquí, C4, C4, columna 1, columna 2, columna 1, columna 2, columna 2, columna 2, y así sucesivamente podemos identificar todas las columnas. Ahora, cada columna tiene una particularidad, sea por su posición o por las características en relación a sus dimensiones, proporciones y ubicación sobre todo, no tiene un fin. Entonces nosotros, ¿dónde podemos identificar estas columnas? La podemos encontrar en esta parte de aquí. Tenemos la columna 1, la columna 2, la columna 3, la columna 4 y la CA. ¿No es cierto? Todas esas columnas que nosotros hemos identificado en el plano de cimentación las vamos a encontrar aquí, con sus respectivos detalles, ¿no? Con sus respectivos detalles en relación a las dimensiones de la columna propiamente y la cantidad de aceros, el tipo de acero que va a llevar la columna, ¿no es cierto? Bien, vamos entonces, una vez identificado las columnas, vamos a ver, luego yo les voy a explicar a detalle cómo es que nosotros llegamos a entender la diferencia entre la C1, la C2 y la C3. Luego podemos identificar la cimentación, ¿no es cierto? Podemos identificar esta línea que está más o menos a 40 centímetros del lado perimetral del terreno hacia la parte interior de la vivienda, más o menos 40 centímetros, que es la cimentación. Vemos todas estas líneas de aquí, una línea continua, nos indica que es un cimiento corrido. No tenemos la presencia de zapatas. Esta vivienda se va a edificar sobre cimiento corrido. Vemos que está en todo el borde, a todo el borde de los muros. Vemos que son las cimentaciones. ¿Se dan cuenta? Podemos identificar una cimentación por aquí también. Y dentro de la misma cimentación también encontramos unos cortes a la cimentación. Así como habíamos visto en los planos de arquitectura, la cimentación también tiene sus propios cortes para nosotros poder tener un detalle y poder identificar cómo es que va a ser esa cimentación. Y esas cimentaciones también están enumeradas. Esos cortes de cimentación también están enumerados desde corte 1.1, corte 2.2, corte 3.3, corte 4.4, corte 5.5, por acá tenemos el corte 3, el corte 4, el corte 5, el corte 6, lo vamos a identificar. Ok, acá está el corte 6. Corte 6 de cimentación, tenemos luego el corte 7 y el corte 7 se repite también en esta misma dirección, en esta misma alineación. También tenemos el corte 7.7, tenemos el corte 8, tenemos el corte 8, tenemos el corte 9, ¿no es cierto? ¿Y dónde están esos detalles? Lo vamos a poder ver en esta parte de aquí. C1, C2,
C3, disculpen, corte 1, corte 2, corte 3, 4, 5, corte 6, el corte 7, el corte 8, el corte 9, corte 10. Ahora, si vemos aquí entre el corte 2 y el 4, nos indican que es el mismo corte. Lo que está variando es la ubicación, pero tiene el mismo detalle, la misma altura, la misma nomenclatura, las mismas proporciones. ¿Correcto? Listo, ya hemos identificado entonces lo que son las columnas, hemos identificado lo que son los muros, todo esto de aquí que está achurado de manera en el perímetro y en la parte central de la vivienda, seguido de las columnas. Podemos identificar la cimentación y algo muy interesante en este plano, lo que vamos a encontrar es un muro de contención que se encuentra en esta parte de aquí. Y vamos a tener que ver el detalle de la cimentación también. En este plano no nos está mostrando el detalle del muro de contención, solo nos está mostrando la cimentación de la vivienda con sus respectivos cortes, su número de columnas y algunos detalles que nosotros obviamente a simple lectura podemos entender. Por ejemplo, a todo el perímetro podemos encontrar una junta sísmica de 2,5 centímetros. Luego tenemos ahora, acá también existe una pequeña junta o una separación entre el muro y el muro de contención. El muro de albañilería, propiamente con la cimentación, y el muro de contención. ¿Qué dice aquí? Dice zona de subcimiento, longitud 1,50 m aproximadamente. L dependerá de la latitud de la excavación. ¿Ok? Entonces, está hablando de este tramo, ¿no es cierto? Desde el muro de contención hasta este tramo de aquí, que más o menos viene a ser 1,50 m, nos está diciendo que va a tener una subcimentación. No es lo mismo porque recuerden que este terreno está en desnivel, era en un terraplén y obviamente al hacer el muro se ha tenido que hacer un relleno acá. Y nosotros no podemos construir una cimentación sobre el relleno a menos que se haya mejorado el terreno. Hay un mejoramiento de terreno o que generara una subcimentación. Se dan cuenta que está en ambos extremos, dice zona de subcimentación. 1,50 m aproximadamente desde el muro de contención hacia el perpendicular al muro. Listo. ¿Qué más tenemos? Vamos entonces ya a entrar acá. Vemos un muro de drywall provisional. Ver en plano de detalle E05 nos está mencionando. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, vamos entonces a identificar las columnas. Vamos a identificar las columnas con sus respectivos ejes. Bien, en el eje A1, en el eje A encontramos la cimentación y encontramos también la columna C1 y la C4. Vamos a ver por qué es que se diferencian. La columna C1. La columna C1 es una columna de 60 centímetros por 15. Se va a construir con 4 fierros de media. 4 fierros de media. Se está refiriendo a los 4 fierros de media en la parte central. Lo está mencionando aquí. Luego tenemos 4 fierros de 3 octavos. 1, 2, 3, 4 fierros de 3 octavos. Los estribos me están mencionando que van a ser de 6 milímetros. La distribución de los estribos en la columna va a ser de 1 a 5 centímetros a partir de la cara de la columna. 1 a 5 centímetros, 6 a 10 centímetros y el resto a 15 centímetros de distancia. Entonces nosotros tenemos que hacer ese compartimiento de los estribos entre la columna, propiamente entre la base de la cimentación y entre el tope de donde llegue la viga o el techo, si es el caso. La viga solera o viga peraltada, viga chata, la que encontremos en la edificación, ¿no? Para esto nosotros tenemos que sacar la altura de la vivienda, tenemos que verificar el plano de arquitectura
verificar la altura de la vivienda para nosotros poder entender a qué altura vamos a dejar los estribos para luego hacer para poder compartir los estribos. Bien, entonces la diferencia más notoria entre las demás columnas que la C1 es un tramo de 60 centímetros por 15, la dimensión de la columna. ¿Qué más tenemos? Tenemos la C4, vamos a ver la C4. Bueno, la C4 es una columna un poco más pequeña, es una columna de 25 centímetros por 15 centímetros, es decir, ancho de muro, ¿cierto? Va a estar conformado por 4 fierros de 3 octavos. Ya encontramos aquí, estos 4 fierros van a ser los puntos, estos 4 puntos que se ven al borde de la columna. Y los estribos van a ser de 6 milímetros, acero de 6 milímetros, 1 a 5, 6 a 10 y el resto a 15. ¿No es cierto? Entonces la característica principal o la diferencia entre la C1 y la C2, muy aparte del volumen o las dimensiones, es que en este de aquí está llevando fierros de media, 4 fierros de media y 4 fierros de 3 octavos. Sin embargo, en la C4 se está trabajando, a ver, la C4 se está trabajando con fierros de 3 octavos. Disculpen, estaba viendo antes la columna C3. Teníamos que ver la columna C4. La C4 son 2 fierros de 3 octavos, 4 fierros de media, los que van a ir en los extremos, 4 fierros de media, 2 fierros de 3 octavos en la parte central y los estribos de 6 milímetros con la distribución de 1 a 5, 6 a 10 y resto a 20. Lo mismo pasa con las demás columnas. Nosotros solamente con entender la distribución y la ubicación del acero en un corte, ya vamos a poder identificar los demás. El C3, el C4, el C5, si es que existe, y la columna CA. Bien, hasta ahí hemos podido entender lo que vienen a ser las columnas. Ubicamos, entonces, acá vemos que hay una junta sísmica de 2 centímetros. Y la pregunta podría ser aquí, ¿por qué existen 2 columnas juntas? ¿Cuál es la razón? Una de las razones es que este muro no va a tener mayor continuidad, no va a ser techada junto con este ambiente de aquí, con este bloque. Entonces el proyectista ha decidido que va a ser separado, ¿no? Va a trabajar de manera independiente este muro a partir de las columnas. La cimentación es corrida, la cimentación es una sola, pero ya desde el momento en que van a nacer las columnas, de donde van a empezar a colocar las columnas, va a haber una separación. Y esto no solamente se ve en la parte en esta parte de aquí, donde no va a ser techado, también vamos a verlo en la parte de acá, la C3. ¿Por qué? Porque lo mismo va a suceder acá. Como ya habíamos visto en los planos de arquitectura, esto de aquí va a ser un tragaluz. Va a ser un área no techada, entonces esto solamente me va a servir como cerco perimétrico, ¿no es cierto? Nos va a servir como cerco perimétrico. Listo, esa es la razón de que tenemos acá las columnas, 2 columnas juntas con una junta sísmica, ¿no? Porque esto va a trabajar de manera independiente. En el modelado estructural así lo han visto conveniente, en los cálculos estructurales, y es por eso que le han colocado de esta manera. Esa es la explicación de tener 2 columnas juntas. ¿Qué más tenemos? Bien, ya habiendo entendido el tema de las columnas y su ubicación, ¿no? Ya sabemos cuál va a ser la distribución de las columnas, de los aceros, el tipo de acero que va a llevar, la distribución de los estribos, la dimensión del estribo que va a tener en relación al acero. Vamos a ver ahora el tema de la cimentación. Si bien es cierto, tenemos que es una cimentación corrida en todo, pero vemos que hay unos cortes por cada tramo de cimentación. En este tramo de la cimentación vemos el corte de cimentación 1. Vamos a ver qué nos muestra. Bueno, lo primero que nos muestra es la altura de la cimentación, el ancho de la cimentación, 40 centímetros de cimentación,
90 centímetros de altura en relación a, al falso piso. El nivel de piso terminado va a ser el 00 aquí, nivel de piso terminado, si vemos esta cuota aquí, 00. Luego vemos la cimentación propiamente, acá debe tener unos 15 centímetros más o menos de falso piso. Luego recién empieza el fondo del cimiento, ¿no es cierto? Entonces más o menos a 1,5 m vamos a tener que tener el fondo del cimiento. ¿Qué nos damos cuenta aparte? Vemos que esta cimentación está trabajando, es una cimentación perimetral, ¿no es cierto? No es una cimentación centrada. Vemos que la columna o los muros van a nacer a partir de aquí. ¿Dónde está ubicado? En el perímetro. Por eso es que podemos ver este detalle de este tipo zapatito que viene así. En esta forma de L la cimentación. Cuando lo vemos en corte, ¿no es cierto? Vemos ya propiamente el muro que va a continuar y ahí estaríamos identificando la cimentación. ¿Cuál es la particularidad? Que va a estar debajo del nivel 00. Dense cuenta de esto de aquí. Importante ver el tema de los niveles en los planos de cimentación, los fondos de cimiento, el nivel de piso terminado. Esto es importante, el 00. Este de aquí va a estar al nivel 00. ¿Por qué? Porque esta parte de aquí es una cochera, ¿no es cierto? Bien, vamos entonces con el corte el corte 7 de la cimentación. Vamos. El corte 7 y el corte 9 son similares. Entonces ubicamos el corte 7 que va en todo este tramo hasta este tramo de aquí, corte 9 también. Entonces vemos que el corte 7 nos muestra que va a ser una cimentación centrada, compartida de igual altura y de igual dimensión en relación al ancho de la cimentación, 40 centímetros y 1 metro de profundidad. Es un poco más, elevado. ¿Por qué? Porque esto de aquí, el nivel de piso terminado va a estar a más 15 centímetros. ¿No es cierto? El nivel va a estar a 15 centímetros. Y acá me dice nivel de piso terminado más 2,80. Como estamos viendo dos tipos de corte de cimentación, el 7 y el 9, lo que sucede es que el 7 se encuentra en este tramo, que estaba en el primer nivel, pero esta cimentación, el 9, ya va a estar casi al nivel del segundo piso. ¿Por qué? Porque acá había un desnivel. En el primer piso solamente se va a construir esta parte de aquí y el muro de contención. Pero acá ya vamos a tener una cimentación que va a estar a un desnivel. Por eso es que vemos la diferencia de desniveles. En el corte 7,7 a más 15 centímetros. Y en el corte 9 de la cimentación va a estar a 2,80 metros. Listo, importante ese detalle. Vamos ahora a seguir viendo los demás cortes de cimentación. Vamos con este corte 2. ¿Cuál es la diferencia entre el corte 1 y el corte 2? Si los dos son perimetrales. El corte 2. Bien, el corte 2 y el corte 4 se parecen mucho. La diferencia va a estar en también el nivel. Uno que va a estar a 15 centímetros y el otro a 2,80 metros. Entonces el 2 y el 4. Ubicamos el corte de cimentación que está aquí, el 2 y el 4, que es perimetral. 2 y el 4 son perimetrales. La diferencia es que uno va a estar a más 15 centímetros y el otro, el de 4, va a estar a 2,80 metros. Su nivel de piso terminado. Hay que considerar los 15 centímetros de piso. Listo. ¿Qué más tenemos? El corte 5 y 10. Vamos a identificar el corte 5. Ya. El corte 5 y el corte 10. Bien, si se dan cuenta, el corte 5 y el corte 10 nos está indicando que va a pasar por unos vanos, que pueden ser unas puertas, ¿no es cierto? Por esta parte de aquí vamos a encontrar la puerta que va a dar el acceso a la cocina, ¿no es cierto? Porque en la arquitectura nosotros encontramos, vamos a ubicar aquí, a ver,
Vamos a encontrar el plano de arquitectura. Listo. Encontramos aquí nosotros el plano de arquitectura. Y lo que nosotros estamos viendo en corte, en estructura, en el plano de cimentación, el C5, que vendría a ser esta parte de aquí, el corte aquí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque acá vamos a tener el ingreso. Luego tenemos este corte de acá también, el C5. Entonces, el C5, el corte 5 de la cimentación, vemos que no tiene subcimentación, sobrecimiento. Solamente tiene la cimentación y el sobrecimiento ya no, porque va a estar una puerta por aquí. Bien, ¿qué más tenemos? El corte 6, lo mismo pasa con el corte 6. ¿Dónde encontramos el corte 6? La diferencia entre el corte 5, 10 y el 6. El nivel de piso terminado. 0, 0. Tenemos el corte en el corte 5 de la cimentación a 15 centímetros y en el corte 10 a 2 metros 80. Ubicamos entonces el corte 6. ¿Dónde está el corte 6? Podemos encontrar en esta parte de aquí. A la entrada de la cochera, ¿no? Entonces, por ser cochera, va a trabajar al nivel 0, 0. Por eso es que nosotros encontramos una diferencia, ¿no? A pesar de que tienen casi la misma forma, pero la diferencia está entre la altura de la cimentación propiamente y el nivel de piso terminado. Listo, ¿qué más tenemos en los planos de cimentación? Vemos el detalle de cimientos, vemos aquí también el corte C3. Esto es interesante, el C3 y el C4, C8. Lo que habíamos mencionado, ¿no? Cuando empezamos a ver el plano de cimentación, vimos el cimiento que nos decía que estaba a 1,50 m aproximadamente, existía una zona de subcimiento. Vamos a ver el subcimiento. Y efectivamente encontramos aquí el corte 3, 3. El corte 3, 3. Y el corte 8. 3 y 8. Ah, correcto. ¿Por qué? Porque en todo este tramo de aquí, a 1,50 m del muro de contención, vamos a tener un subcimiento. ¿Por qué? Porque esta parte de aquí ha sido rellenado. Ha sido rellenado para poder llegar a un solo nivel del terreno natural, ¿no es cierto? Por eso se genera el muro. En esta parte de aquí ya tenemos excavación y encontramos terreno natural, terreno firme. Pero en esta parte de aquí se ha tenido que hacer un pequeño relleno. Y entonces no puede ser la misma cimentación. Recuerden que la cimentación tenemos que llegar a terreno firme. Y este cálculo de la profundidad de la cimentación se da a través de un estudio de mecánica de suelos, ¿no? Se ve la capacidad portante del terreno para nosotros poder, en este caso el proyectista, el ingeniero civil ha tenido que ver la capacidad portante del terreno y de acuerdo a eso dimensionar las medidas de la cimentación. Si es que va a ir un cimiento corrido, una zapata o de repente puede ir una losa de cimentación, pilotes. Bueno, son distintos casos y va a depender mucho de la capacidad portante del terreno. En otras palabras, la resistencia del terreno. Bien, entonces, en esa parte del corte donde se hizo el relleno, se está haciendo un subcimiento, ¿no es cierto? Con una altura variable, no mayor a 2,15 m, la altura máxima. Luego, recién viene el cimiento propiamente porque acá lo que se ha hecho se ha mejorado. Pero la columna no va a llegar hasta el fondo del cimiento, del subcimiento. La columna va a nacer a partir del cimiento. Y esto de aquí se está mejorando para poder tener una resistencia para el cimiento, ¿no? Se está mejorando esta parte de aquí. Es un subcimiento en terreno excavado a la espalda del muro de contención. El tipo de concreto nos está dando la indicación. Concreto ciclopio de 1 en 10 con un 30% de piedra grande, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos acá? Lo mismo pasa aquí. Cimiento concreto ciclopio
con 30% de piedra grande. Es el mismo, solo que este es un subcimiento y a partir de este punto es que van a nacer las columnas que ya habíamos visto. Bien, lo mismo pasa con el corte del cimiento el número 8. La diferencia obviamente es que este es un subcimiento perimetral que se encuentra a los extremos del terreno y esto se encuentra en la parte central. Se dan cuenta, la ubicación está centrada el cimiento y en este lado está a un lado, ¿no? Lo podemos ver acá. El C3 se encuentra en el lado perimetral y el C8, la corte de cimiento, se encuentra en la parte central. Por eso es que lo vemos de esa manera. ¿Qué más podemos ver aquí? Vemos el anclaje de la columna en la cimentación, cómo es que va a ser anclado al subcimiento o en el terreno. Bien, acá hay un detalle que también nos están mencionando para que nosotros podamos verificar en obra al momento de la construcción. Nos está diciendo que se van a anclar los muros a las columnas con un alambre número 8 cada 3 hiladas. Entonces se tienen que dejar esta especie de mechas para que se puedan anclar a la columna y pueda tener un mejor comportamiento el muro ante eventos sísmicos y pueda ser de alguna forma contribuir, ¿no? Bien, vemos entonces ese detalle que nos está mencionando aquí. Listo, tenemos acá, a ver, vamos, es importante ver siempre las notas, dice colocar viga solera intermedia en muro de más de 3 metros de alto, ¿ok? Entonces, colocar vigas soleras en muros de más de 3 metros de altura, es decir, nos está diciendo si nosotros tenemos un muro de altura, generalmente van entre 2,40 metros a más, sobrepasado los 3 metros, no podemos hacer un muro continuo sin que esto sea confinado por una viga solera. A partir ya de los 3 metros nos vemos obligados a colocar una viga solera que pueda arriostrar al muro, a los ladrillos propiamente, ¿no es cierto? Bien, tenemos ahí algunos detalles con respecto a unas notas. Anclar los muros a las columnas con alambre cada 8 hiladas, cada 3 hiladas. ¿Qué más tenemos? Sobre cimiento, concreto ciclopio, 1 en 8 con un 25% de piedra mediana. Y acá, por acá tenemos el detalle típico del detalle de la unión con la viga. Listo. Vemos acá algunas especificaciones, algunos apuntes que son de consideración importante al momento de realizar la construcción. Vemos las columnas con respecto al recubrimiento, que van a tener un recubrimiento de 4 centímetros en columnas, en vigas peraltadas de 4 centímetros, en vigas chatas de 2 centímetros, en escaleras de 2 centímetros, en los muros el recubrimiento va a ser de 2 centímetros también, en losas aligeradas 2 centímetros y en zapatas de 7 centímetros y medio, ¿cierto? Bien, acá tenemos el F'C a la fuerza de la compresión, el tipo de concreto de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Tenemos el Fy también, que es la resistencia en relación al acero, y el P, que es de 200 kilogramos por centímetro cuadrado. Bien, el constructor deberá verificar las condiciones de la cimentación en el estudio de suelos, ¿cierto? Bien, acá ¿qué más tenemos? Tenemos aquí, según la norma E050 de suelos y cimentaciones, resumen de las condiciones de cimentación, el tipo de cimentación corrida, ¿cierto? Acá está haciendo mención de alguna forma a la norma para luego ellos haber hecho o decidido de tener un cimiento corrido. El tipo de cimentación corrida, extracto de apoyo de cimentación grava, mal, graduada, limosa y parámetro de diseño. La profundidad de la cimentación indicada mínimo a 1 metro del terreno natural. La capacidad por tanto admisible es 2 kilogramos por centímetro cuadrado. El factor de seguridad es de 3. El asentamiento diferencial es de altura de 50 centímetros. Bien, todos estos detalles son algunas especificaciones que se han visto en la norma para que el proyectista, el ingeniero, haya considerado
y poder predimensionar o dimensionar la cimentación propiamente. Bien, acá también está haciendo mención a la norma, la E030 de diseño sismo resistente, ¿no? Estos ya son temas como referencia para que se pueda entender de lo que ha utilizado el ingeniero para poder diseñar la cimentación. Bien, con esto estaríamos terminando lo que serían los planos de cimentación. Vamos a ver en la siguiente sesión los planos a la lámina E02 y vamos a ver qué planos nos muestra. Vamos entonces a ver en la parte del membrete y estamos hablando de planos de detalles de cimentación. Dentro del plano de detalles de cimentación están involucrando las escaleras, algunos detalles sobre los tramos de escaleras, el cimiento de las escaleras y lo más importante quizá el tema del muro de contención. Bien, el muro de contención nosotros lo habíamos identificado en la lámina anterior de la parte posterior del terreno, en esta zona donde estamos mostrando el muro de contención. A ver, el muro de contención es todo este tramo de aquí que tiene un achurado o una textura distinta al muro perimetral o los muros portantes. Bien, se encuentra a 20 centímetros separado de la cimentación y el muro de los ladrillos, ¿no es cierto? Ven, acá está indicado 20 centímetros de separación en relación al muro de ladrillos y el muro de contención. Bien, vamos entonces ahora a ver este plano de detalles con respecto al muro de contención. Vamos a empezar por el muro de contención para poder culminar esa parte. Bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? La sección de muro. Hay bastantes detalles aquí. Esto de acá hay que tocarlo con pinzas para poder nosotros para poder entender con mayor claridad. Bien. A ver, encontramos aquí la sección del muro de contención. Vemos que es la proyección de un subcimiento en esta parte de aquí. Y acá ya encontramos el cimiento del muro de contención, pero también encontramos un solado de concreto pobre, ¿no es cierto? Un solado, generalmente, que se realiza para poder ubicar la buena distribución de los aceros por fines constructivos, de que el acero no tenga contacto con el terreno natural, ¿no? Para tener un mejor recubrimiento de alguna forma, un aislamiento entre el terreno natural y el acero. Listo, obviamente aquí se van a colocar unos dados para poder suspender la parrilla que va a ir aquí. La parrilla para poder generar la cimentación de este muro de contención. Bien, ¿qué más tenemos? Que este de aquí va a tener una altura de 50 centímetros en todo lo largo del muro de contención. Luego vemos que pegado a ello está el cimiento del muro portante que va a ir aquí, ¿no es cierto? Estamos hablando de este muro. Podemos encontrar el cimiento y la proyección del muro, y acá ya vemos la distribución de los aceros. Vemos que van a llevar aceros de media a 20 centímetros, tanto en la parte inferior como en la parte superior. Van a ir con unos ganchos, con unas patas. Las patas de la parrilla de arriba van a ir direccionadas hacia la parte inferior, y la parrilla de la parte inferior con las patas direccionadas a la parte superior. La altura de esto va a ser de 50 centímetros en total, y podemos ver que en ambos casos van a ser fierros de media uno a 25 centímetros y el otro a 20 centímetros. ¿Cuál es el que va a ir a 25 centímetros? La separación de fierros de media a 25 centímetros son los que van a ir en el lado longitudinal, de la cimentación del muro de contención, ¿no es cierto? De esta pequeña zapata, por así decirlo. Y los que van a ir en el sentido transversal, es decir, en este sentido, van a ser a 20 centímetros. Y los de 25 centímetros van a ir los que van a ir en el tramo largo del muro de contención.
Bien, ahora también podemos ver aquí que se va a adicionar un acero colocado a cada 20 centímetros, acero de media, ¿no? Como un refuerzo adicional. Lo está señalando aquí. ¿Ven esta flechita? Acá dice refuerzo adicional colocado en forma intercalada con el refuerzo principal. ¿No es cierto? El refuerzo principal es este de aquí, ¿no es cierto? Que nace desde abajo, que nace desde la cimentación propiamente y va a ser acero de media a cada 20 centímetros. Los verticales. Estamos hablando de los aceros verticales. Y de los aceros horizontales van a ser acero de 3 octavos. Dos aceros de 3 octavos, ¿no es cierto? Va a ser doble malla, como podemos ver, van a ser aceros de 2 mallas. Y los horizontales van a ser de 3 octavos a cada 30 centímetros. Y los aceros verticales van a ser a cada 20 centímetros y acero de media. Hay una diferencia ahí. Luego, en esta cara de este lado van a ser aceros de 3 octavos. En esta cara van a ser de media y de esta cara van a ser de 3 octavos a 20 centímetros. Ambos, solo que de este lado va a ser de media y de este lado de 3 octavos. ¿Cuál es la razón de esta diferencia? Bueno, el ingeniero estructural debió haber hecho el cálculo y los resultados le deben haber arrojado esa dimensión o esa cuantía de acero. Bien, luego vemos que aquí, una vez culminada en la parte final, va a existir una junta de brea, porque la finalidad de este muro de contención es contener el terreno, no que haya una conexión entre la parte superior de la edificación, no, simplemente es contener el terreno y por eso es que acá están colocando una junta de brea, ¿no es cierto? Bien, acá también vemos un detalle, dice ver detalle en plano E4, lo vamos a ver más adelante. Ahora vemos este tramo de aquí, dice 1,50 m aproximadamente sobre la zona de subcimiento. ¿Dónde es esta parte de aquí? ¿Dónde? Estamos viendo en la parte de acá. El subcimiento que había hecho mención en el plano de cimentación en la lámina A01 y acá estaba acotado 1,50 m. Pero lo vamos a ver ahora a detalle en un corte. Bien, es en esta parte de aquí, de este tramo hasta este tramo 1,50 m aproximadamente, y se va a tener que excavar hasta llegar al fondo del terreno firme, excavado, es decir, hasta la parte donde podamos nosotros encontrar terreno firme y colocar esta cimentación, porque para que tenga resistencia, un buen soporte de ese cimiento. Ahora miren la forma, la proyección de la excavación. Miren esta proyección, ¿cierto? La idea es que tenga esta forma escalonada para poder nosotros trabajar primero la placa, ¿no? La placa o el muro de contención que se va a colocar aquí, ¿no? Acá dice terreno en relleno de material seleccionado del propio terreno compactado a su máxima densidad en capas de 20 centímetros. Una vez que ya se haya hecho el muro de contención y luego se haya rellenado en capas de 20 centímetros, luego de haber generado la cimentación propiamente, el subcimiento, se va a colocar terreno, se va a rellenar con el mismo terreno seleccionado y se va a compactar con capas de 20 centímetros, ¿no es cierto? Eso es lo que nos está diciendo en este tramo el plano, ¿no es cierto? Vemos que la resistencia de este soladito, de este solado de concreto pobre, va a ser de un F'C de 100 kilogramos por centímetro cuadrado, o sea, es decir, un concreto pobre. No va a tener mucha resistencia porque la finalidad es simplemente con fines constructivos y separar el acero del terreno natural, para que tenga su recubrimiento, obviamente colocando sus dados. Bueno, acá ya podemos ver el detalle, ¿no es cierto? Acá podemos ver el 0,0. Ya, acá es importante ver el tema de los niveles, es decir, del 0,0 nosotros vamos a excavar 1 metro de profundidad para poder generar esta sección de la cimentación del muro de contención, casi al ras del cimiento. Esta es la proyección, vemos la proyección del terreno natural, esta línea discontinua que vemos aquí
es la provisión del terreno natural, que obviamente se va a tener que hacer un corte y luego un relleno. Y esta parte también se va a tener que cortar, sobre todo para poder hacer el encofrado, ¿no?, propiamente. Listo, vamos a ver qué más tenemos en esta sección de este plano. Bien, acá ya tenemos el detalle de la relación del cimiento y del subcimiento, ¿no?, que va a ir en el extremo. Esta parte de acá es en la parte del medio de la placa, por así decirlo, o del muro, y en esta parte del extremo perimetral, donde va a ir el cimiento a 1,50 m, vemos el detalle de cómo es que se va a realizar el subcimiento, los cimientos y los subcimientos. Bien, acá vamos a acercarnos un poco. Bien, detalle de elevación de cimientos y subcimientos, ¿no es cierto? Entonces, vemos que acá se va a rellenar con concreto ciclopio el subcimiento de manera escalonada, para luego llegar a esta parte de aquí y luego realizar el muro que corresponde, ¿no? La zona de subcimiento hasta alcanzar el fondo del terreno firme excavado, la longitud de 1,50 m aproximadamente, dependerá de la latitud de la excavación, del talud de la excavación. Bien, acá tenemos los niveles, obviamente tenemos los niveles más 2,65 m, tenemos ya parte del muro, acá podemos apreciar parte del muro, vemos cómo es que esta parte del cimiento, de la parte frontal del terreno del primer nivel, el cimiento, el muro, vemos el muro de contención, ya hemos visto la distribución del acero que va a ir en este muro de contención, en el plano, en este corte o detalle de esta sección del muro, y acá ya nos está dando un detalle de cómo es que va a ir el cimiento, el subcimiento, ¿no? Un concreto, con piedras medianas, de 30% de piedra mediana. Tenemos los niveles y acá tenemos una viga solera y lo vamos a ver en las láminas posteriores seguramente, o de repente lo encontramos más arriba. Bien, quedó claro esta parte entonces, ¿no? La parte la parte perimetral, sobre todo, de cómo va a ir, donde van a ir los cimientos. Sobre todo donde va a ir el cimiento se va a realizar solamente donde va a ir el cimiento. El resto se va a rellenar con terreno natural y compactado con capas de 20 centímetros. Bien, vamos a continuar. ¿Qué más tenemos por aquí? Bien, por aquí ya empezamos a ver un detalle de cómo es que se va a anclar al terreno natural el cimiento para la escalera, ¿no es cierto? Vemos el cimiento de concreto ciclopio de 1 en 10 con 30% de piedra grande, lo mismo que se va a aplicar en esta parte de aquí, en la parte del muro del subcimiento. Bien, entonces nos está indicando que a partir del nivel más 15 centímetros, dejamos el espacio de los 15 centímetros del falso piso y el contrapiso, y luego encontramos este cimiento. A partir de ahí empieza a nacer el acero para el primer tramo de la escalera. Ya vamos a acercarnos un poco más para poder tener un detalle de este tramo de escalera. Bien, vemos que este es el primer tramo de escalera, vemos el nivel del cimiento, el nivel del piso terminado, vemos la altura del cimiento, vemos ahí un detalle que se va a anclar en la parte del descanso de la escalera, una viga solera de 15 por 20 centímetros, una vigueta o una viga solera. Luego vemos que los pasos van a ser aquí, bueno, los pasos generalmente son mínimo de 25 con un contrapaso máximo de 18 o 17 centímetros y medio, 17. Máximo 18 centímetros en el peor de los casos. No puede excederse de esa altura el contrapaso. Bien, acá tenemos lo que conocen una separación de 15 centímetros, como que algunos lo conocen como la garganta. Vemos que el acero que se va a utilizar va a ser acero de 3/8, tanto en la parte inferior como en la parte superior,
y en la parte inferior van a ir el acero que va a ir tendido en el tramo más largo, va a ser de 20 a cada 20 centímetros, aceros de 3/8 de pulgada a cada 20 centímetros, y los aceros transversales a la escalera perpendiculares al tramo más largo va a ser de a cada 40 centímetros, aceros de 3/8 alternados en cada cara, ¿no es cierto? Acá dice por cada cara. Bien, ¿qué más tenemos aquí? La separación va a ser de 25 centímetros, este gancho que vemos aquí. El gancho de este descanso sale 25 centímetros. Luego vemos acá en este tramo también el acero que va a ser de 3/8, va a ser una pequeña parrilla con aceros a cada 20 centímetros por cada cara. Y 25 centímetros tiene que sobresalir este tramo de aquí. Este acero que nace desde el cimiento se dobla un tramo entero y llega hasta este punto y sobresale con un doblez de 25 centímetros en el descanso. Tiene que ir anclado de esa manera. Bien, lo mismo van a suceder con estos aceros, van a tener unos ganchos. La losa va a ser de 15 centímetros, la losa de este descanso va a ser de 15 centímetros. Y también van a ser con aceros de 3/8. Acá vemos la sección del muro, cómo es que se va a anclar. Bien, vamos a ver el primer tramo, vamos al segundo tramo típico, dice. Bueno, acá vemos que va a haber una especie de abanico en el descanso en uno de los tramos, por eso es que lo vemos de esta manera. El acero va a tener esta forma curveada, la distribución va a ser la misma en todos los casos, la garganta va a ser de 15 centímetros, el acero también va a ser de 3/8, ¿no? Esto ya lo hemos visto, se va a repetir acá simplemente para poder ver la forma, cómo es que va a ir anclado este acero a la viga solera que va a estar empotrada en el muro, ¿no es cierto? Eso va a estar empotrado en el muro. Bien, vemos por acá parte del tercer tramo de la escalera porque vamos a ver el plano de arquitectura. Y hacemos un zoom. Estamos hablando primero de este primer tramo. Hemos hablado de este primer tramo de la escalera. Primero, segundo, tercero, cuarto piso, cuarto y quinto paso. ¿No es cierto? Hemos hablado de este primer tramo. Luego estamos viendo este tramo de aquí. ¿No es cierto? Este tramo estamos viendo ahora en el plano de estructuras. Esta forma que va a venir tipo abanico. Luego ya tenemos el tercer tramo, que también nos está mencionando la dimensión del acero que va a ir, el tipo de acero, cómo va a ir anclado nuevamente a la viga solera, los fierros, la distribución de los aceros, en todos los casos va a ser de 3/8, es lo que nos está indicando el plano. Y acá ya estamos llegando al nivel de piso terminado más 280 en este descanso de aquí. En este espacio ya estamos llegando a los 2,80 m. Siempre hay que verificar al momento de realizar el trazo, siempre tienen que verificar que en obras se esté respetando el tema de los niveles en las escaleras. Es importante, esto es muy importante para poder tener una buena distribución de los pasos y contrapasos. Bien, vemos acá ya el cuarto tramo, de igual manera, cómo es que se está distribuyendo. Aquí ya es una parte del tramo de descanso de la escalera, ya es recto, ya no vemos esa especie de abanico en los descansos. Vemos la garganta, vemos el acero, la distribución, cómo se está anclando a la viga, aparte de la viga, el acero del descanso de la escalera. Vemos cómo nace a partir de los 2,80 m. Vamos a seguir viendo. Bueno, ahí tenemos entonces todos los tramos de la escalera. Bien, esto nos va a servir, ya les he mencionado, para que ustedes puedan hacer su presupuesto, su metrado de materiales y se pueda presupuestar
el costo de la construcción, tanto en materiales como en mano de obra. Bien, vamos a continuar. Vemos aquí un detalle de empalmes. De acuerdo a estas normas, es importante ver estos detalles. Vamos a acercarnos un poco y vamos a ver qué nos quiere decir. Bueno, acá dice empalmes en vigas, empalmes en columnas, localización y longitud. Estos empalmes son importantes. Los empalmes, los valores para el 50% o menos de varillas cortadas. Para aceros de 3 octavos, el empalme tiene que ser de 40 centímetros. Para aceros de media, 45 centímetros. Los empalmes para aceros de 5 octavos, de 55 centímetros. De 3 cuartos de pulgada, de 65 centímetros. Y de 1 pulgada a 1,15 m. En caso de cortar el 100% de la varilla, incrementar la longitud del empalme en un 60%. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Algunos valores para el 50% o menos de las varillas cortadas. Bien, acá vemos cómo es que se van a realizar los empalmes. Esta medida, ¿cierto? Estos empalmes de acuerdo a la dimensión de la dimensión del acero. Hay que respetar eso cuando nosotros estemos realizando la verificación en obra, las dimensiones de esos empalmes. Listo, en esta parte estaríamos culminando con la parte de los planos de cimentación, planos de columnas, planos de escaleras, planos de detalles de muro de contención. Vamos entonces a continuar con las siguientes. Vamos a ver la lámina E03, la cual corresponde a los planos de encofrados, ¿no? Planta de encofrados. Y eso lo podemos identificar de manera muy rápida. Como ya les había mencionado en los planos anteriores, siempre tenemos que verificar el membrete. En esta ocasión vemos aquí que el plano nos está haciendo referencia a los planos de encofrados. Bien, entonces cuando hablamos de los planos de encofrados ya estamos hablando de los planos de techos. Plano de encofrado para techo. Bien, entonces vamos a entrar de una vez a empezar a detallar cómo vamos a interpretar estos planos de estructuras, planos de techos. Vamos a ver. Vamos a acercarnos un poco. Bien, acá ya tenemos el encofrado del primer piso. Nos está mencionando el nivel de piso terminado está a 2,80 m, la escala es 1,50 y la sección, la escala de 1,50. Muy bien, vamos entonces con los planos. Bien, lo primero que vamos a identificar aquí van a ser los muros portantes donde se va a soportar el techo, ¿no? El techo y las vigas. Bien, encontramos estas líneas de aquí que van a ser el sentido, nos van a indicar el sentido de las viguetas. Ya todo este tramo de aquí van a ser el sentido de las viguetas. Generalmente siempre el sentido de las viguetas son en el tramo más corto en relación a la luz. En otras palabras, en relación a la distancia de los paños en el tramo más corto. Bien, tenemos entonces que lo primero, las viguetas van a ser en este sentido, en sentido horizontal, ¿no es cierto? En sentido horizontal. Vemos luego los vacíos, en este caso, esta zona de aquí va a ser el área no techada, porque aquí va a estar el tragaluz o parte del estacionamiento. Luego tenemos esta parte de aquí también que no va a ser techada, va a ser la zona de la escalera. Y vamos a esta parte de aquí que va a ser el techo bajo. Y por ser techo bajo, obviamente la losa no va a continuar, no va a ser continua en esa parte. Sin embargo, el tramo de la vigueta sí va a llegar hasta el otro extremo. Entonces nos va a dar luz por ambos lados. Va a ser como que por el medio va a pasar la vigueta. Bien, listo. Entonces ya sabemos que las viguetas van a ir en el sentido horizontal de la vivienda o perpendicular al tramo más largo del terreno, ¿no es cierto? Bien, ahora
¿Qué más vemos aquí? Vemos Vamos a empezar a detallar estos textos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir la viga. Viga, y estas vigas lo vamos a ver en un cuadro de detalles que lo vamos a mencionar poco a poco, ¿no? Detalle de la losa aligerada. Vemos que es una losa aligerada. Por la forma que tiene, nos damos cuenta que es una losa aligerada y nos podemos dar cuenta en este detalle. Dice, detalle del aligerado. Es una losa aligerada de 20 centímetros con ladrillos, ¿no es cierto? Con sus propias viguetas. Obviamente van a tener viguetas. ¿Qué más tenemos aquí? Luego tenemos algunos detalles en relación a las viguetas o a las vigas. Tenemos unas vigas soleras. Tenemos una viga de solera 1 con sus dimensiones. Acá tenemos una especie de una viga collarín o una vigueta. Bien, vamos a empezar entonces. Vamos a identificar todas las vigas. Las vigas soleras 1, que está en este tramo de aquí, podemos ver aquí. Viga solera 1, ¿dónde más tenemos este tipo de solera? Acá tenemos BS, viga solera solamente. Acá también, viga solera. Acá tenemos una especie de viga de amarre, viga solera, y acá tenemos la viga S1. Ya, vamos a ver entonces cómo es la viga solera 1. Vamos a empezar por eso. La viga S1 es una viga que va a ir sobre el muro y tiene una altura de 25 centímetros por 15 centímetros. Quiere decir que es una viga de confinamiento. Es una viga de confinamiento que va a estar en dirección del muro. No va a haberlos al costado. Y eso es evidente porque en este tramo va a haber un tragaluz. Sin embargo, también lo podemos ver aquí. Y está bien porque por esta zona de aquí va a pasar la escalera y no vamos a techarla. Esa viga va a tener una distancia de 25 centímetros de alto por 15 centímetros de ancho. Van a ser 4 fierros de 3 octavos. La distribución va a ser de acero de 6 milímetros a cada 30 centímetros. El confinamiento de los estribos en esa sección de viga. Bien, luego tenemos la viga solera propiamente. Vamos a ver, la viga solera la encontramos en este tramo de aquí, en este tramo, en estos tramos, está en todos los tramos verticales, en excepción de donde no va a tener losa. Acá tenemos viga solera y vamos a ver cuáles son las características de esta viga solera. Esta viga solera va a ser de 25 centímetros por 20 centímetros y va a estar por debajo debajo va a haber un muro portante que va a soportar la viga y este a su vez va a soportar el peso de la losa. Bien, esta viga solera va a ser con 4 fierros de 3 octavos, estribos de 6 milímetros, confinadas 1 a 5 centímetros, 6 a 10 y del resto a 20 centímetros. La escala en la que nosotros estamos trabajando para ver este detalle de viga es 1 en 10. Podemos entonces nosotros coger nuestro escalímetro y verificar si esta medida corresponde, si es que tenemos alguna duda. Bien, luego tenemos la viga 1. Vamos a ver, este es el aligerado del primer nivel. Y esta viga es una viga también, pero que debajo no tenemos un muro, ¿no? Esto generalmente va a pasar por donde están las puertas, por donde no hay muro debajo, donde hay ventanas, quizás, donde hay puertas, por ahí no van a pasar muros y entonces tenemos este detalle, ¿verdad? Nos damos cuenta fácilmente por este detalle. Acá esta viga va a estar sobre un muro portante y esta viga no. Bien, lo encontramos acá, en esta puerta de aquí, en esta puerta de acá, ¿cierto? En todo lo que son puertas. Bien. Luego tenemos ya hemos visto el detalle de las vigas que van a ir sobre puertas, sobre vanos, las vigas que van a ir sobre muros, esta viga solera que va a ir sobre el muro perimetral
que nos va a servir para confinar el muro propiamente. Y luego tenemos esta sección de vigueta, que van a ser dos fierros de 3/8 con ganchos en forma de C a cada 30 centímetros. Fierros de 6 milímetros, acero de 6 milímetros. ¿Dónde lo encontramos esto de aquí? Vamos a ver. Bueno, esto está ubicado en esta sección. Vemos este corte AA al borde de esta viga, de esta vigueta, de este tramo de esta losa, teniendo en cuenta que las viguetas van a ir en este sentido, su mayor aporte va a estar en este, y entonces no hay necesidad de colocar una viga chata o una viga de amarre. Simplemente vamos a colocar esta vigueta con dos fierros de 3/8 y ganchos de 6 milímetros a cada 30 centímetros. Vemos esta sección AA. Bien, listo. Ya hemos podido entonces identificar todas las vigas. Hemos podido identificar las viguetas, las columnas. Recuerden que el confinamiento de los estribos empieza a partir de la cara de la columna. No es que empiece desde un extremo. Si mi columna termina aquí, la cara de la columna del encofrado, a partir de ahí es que sale el primer estribo a 5 centímetros y luego lo que está indicando, ¿no? Generalmente es unas 5, el resto a 10, unas 5, 6 a 10 y el resto a 20, ¿no? La distribución de los estribos. Bien, ya hemos terminado esa parte de lo que son las viguetas, las vigas chatas. El detalle de la losa aligerada, que va a ser de 20 centímetros con ladrillo de 30 por 30. Tenemos la temperatura, que va a ser de 6 milímetros a cada 25 centímetros. Vemos aquí la señalización, está señalizando esta parte de aquí, que va a ser el acero de temperatura. ¿Correcto? Esto lo estamos viendo en el detalle de la losa aligerada. Bien, ¿qué más tenemos? Teniendo en cuenta que este espacio de aquí, que va a ser más o menos entre 30 centímetros, es el espacio que va a corresponder para colocar los ladrillos, y esta línea continua va a ser para colocar el acero. Bien, ahí nos está mencionando que de este extremo a este extremo van a ser fierros de 3/8 de pulgada, pero van a ser tramos enteros de extremo a extremo. Luego tenemos los famosos bastones, que van a ser fierros de media a 1 metro de distancia desde la cara de esta vigueta, de esta viga a 1 metro de distancia, y de este extremo, que van a ser los bastones también, va a tener una función de bastón a 60 centímetros y va a ser fierro de 3/8. En esta parte de aquí, este bastoncito que nosotros podemos apreciar aquí, nos está indicando que va a tener 60 centímetros a partir de la cara de la viga que está atravesando aquí, que es de 25 por 20 centímetros. Entonces nosotros empezamos a medir a partir de la cara hacia este extremo, 60 centímetros, un fierro de 3/8 con un doblez para la parte que este doblez si llega hasta el otro extremo de la viga. Correcto, lo mismo pasa aquí, pero acá ya está atravesando este bastón todo el tramo de aquí hasta tener una función de balancín por este tramo, pero acá ya sobrepasa 1 centímetro. Bien, ahora, los famosos balancines que estamos encontrando aquí, que van sobre las vigas, en este caso nos está mencionando que va a ser un acero de 3/8 sin necesidad de bastón, simplemente un acero tendido sobre la viga, con 1 metro a cada extremo a partir de la cara de la viga que está atravesando. Luego tenemos aquí los bastones a 60 centímetros con fierros de 3/8, lo mismo pasa aquí, y esto va a ir en cada lado de la vigueta. En todos los tramos de las viguetas van a ir estos bastones, lo mismo que los balancines. Donde van a ir las viguetas van a ir los balancines, y en esa misma alineación también vamos a encontrar los bastones. Listo. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos este detalle. Acá va a ser de una losa maciza para este tramo de acá, de este techo bajo, que nosotros ya lo habíamos visto en los planos de arquitectura, ¿no es cierto? En el plano de arquitectura que nosotros hemos visto en el primer nivel, este tramo de aquí, este techo bajo que va a ir en la parte del baño, losa baja, lo vamos a encontrar aquí.
en esta sección de aquí, que es la parte donde está el baño, esta losa baja, y vemos que va a ser una losa maciza de 10 centímetros, va a ser una malla de 3 octavos a cada 20 centímetros. Es decir, va a ser una losita, ¿no es cierto? Y acá tenemos el detalle en elevación de la losa baja, una malla de 3 octavos a cada 20 centímetros que va a ir de extremo a extremo entre la parte de los muros del baño, ¿no? Con la finalidad de que se genere un desnivel en la losa y pueda entrar la luz y la ventilación hacia este ambiente del baño. Bien, tenemos ese detalle de la elevación de la losa. Hemos visto el detalle de las vigas. Vamos a ver qué más nos está mostrando este plano. Luego ya vemos el plano de techo del segundo nivel y el tercero posiblemente. Típico, ¿no es cierto? Bueno, en este tramo, en este plano ya vemos ya prácticamente el techo de todo el terreno, de toda la propiedad, de toda el área del terreno, en excepción de los tragaluces obviamente, y en este primer nivel solamente era hasta la parte del muro de contención, porque acá ya tenemos terreno, no hay necesidad de techar esa zona, pero esta parte de acá sí, ya tenemos el techo y aplicamos el mismo criterio para poder identificar siempre primero el tema de las vigas, el sentido de las viguetas, y vemos que esto de aquí no ha cambiado en nada, sigue manteniéndose la misma estructura, el mismo formato. La única diferencia es que se ha ampliado el techo. El techo se ha ampliado hasta el límite de la propiedad, hasta el extremo. Y vemos ya esta viga S1 que figuraba en el primer nivel aquí, ahora la vamos a ver acá, en esta parte del tragaluz, una viga solera con este detalle que va sobre el muro, porque no tenemos losa, porque esta zona no va a ser techada. Entonces es una viga de 25 por 15 centímetros. Tenemos el sentido de las viguetas, tenemos el acero, tenemos este ducto que va a ir en la parte del tragaluz, el ducto de la escalera. Luego vemos los balancines. Vemos los balancines en este tramo de aquí. De la losa vemos los bastones con aceros de 3 octavos. Los balancines van a ser con acero de 3 octavos también. El fierro de la vigueta que va a ir de extremo a extremo. De tramo va a ser entero, fierro entero de media en este espacio de aquí, en este tramo. Y en este tramo sí va a ser de 3 octavos. Bueno, todas estas medidas obedecen a un cálculo, ¿no es cierto? Estos planos han sido elaborados por los especialistas y obedecen a un cálculo. Si existiera alguna duda en relación a la medida de los aceros que se está colocando, siempre es importante consultar, ¿no? Siempre que coloquemos el acero, si tienen ustedes alguna duda, alguna inquietud en relación al acero que se está colocando o se está visualizando en el plano y ustedes creen que no corresponde, no está de más consultarlo con el especialista o el proyectista que ha realizado este plano. Bien, ya tenemos aquí entonces el plano de techos y encofrados. Esto de acá, como ya les había mencionado, les va a servir bastante para poder hacer el metrado de los materiales que se van a utilizar, el presupuesto y en el proceso constructivo la supervisión de la obra. Si es que se está colocando los aceros que corresponden, se está realizando con el proceso constructivo que corresponde. Bien, eso sería entonces con respecto a los planos de encofrados o plano de techos de este curso de lectura de planos virtual de la especialidad de estructuras. Tenemos una lámina más donde de repente nos van a mostrar algunos detalles sobre las vigas o los tramos de vigas. Vamos a ver la última lámina de estructuras correspondiente a la especialidad de estructuras, donde vamos a ver algunos detalles sobre las vigas y algunos detalles complementarios de lo que ya habíamos visto en los planos anteriores de estructuras. Bien, como
siempre les menciono, y no me voy a cansar de decirlo, lo primero que hacemos antes de ver un plano es ver qué tipo de plano estamos viendo en la parte del membrete. Ya nos empezamos a familiarizar con este plano y acá nos está mencionando que este es un detalle de vigas. Bien, entonces vamos a ver este plano. Acá nos está mencionando el encofrado de muros de la escalera, vemos el encofrado de losa de tanque elevado, vemos algún detalle típico del doblado de estribo, vemos un detalle típico también del doblado de armaduras en vigas. Luego tenemos algunas especificaciones, algunos anotes y vamos a empezar entonces de este tramo. ¿De qué parte del plano estamos hablando? En esta parte de aquí donde dice encofrado de muros de escalera vamos a ver el plano de arquitectura y nos estaremos refiriendo a la zona de la escalera propiamente, que se encuentra ubicado casi por la parte central de la vivienda. Ok, entonces nos está mostrando esta parte de aquí. Esta parte que estamos resaltando se muestra en el plano de estructuras número 4 y nos está hablando del encofrado del muro en escalera. Vamos a acercarnos un poco más para poder tener una mejor visual. Bien, acá tenemos entonces que por acá va a pasar vamos a ver la escala, una escala 1 en 50, va a estar hecha con ladrillo y columnas que ya hemos visto en la sección de columnas en los planos anteriores. Va a estar conformado por muros, la escalera. Tenemos las dimensiones, los acotados, los ejes, para nosotros poder identificarlo. Luego tenemos el encofrado de losa de tanque elevado. También tenemos un detalle de eso, va a ser una losa maciza. Vemos acá el tipo de viga que va a tener, la viga B1. Acá lo podemos apreciar en la viga B1. Luego vemos el nivel de piso terminado. El nivel de piso terminado. Bueno, por ese lado tenemos eso y por este lado tenemos el doblado típico de la armadura de la viga. Prácticamente el empalme o la unión entre las columnas y las vigas. Por así decirlo, de otra manera, el encuentro en la esquina. Vemos aquí, por ejemplo, un detalle en planta y uno en elevación, el doblado típico de la armadura. Si nosotros vemos una vista en planta de esta unión de la esquina, estaríamos viendo esta L de aquí. Si nos vamos al plano de estructuras, la unión, por ejemplo, de esta esquina, la unión de esta esquina de esta viga, ¿cómo es que se va a realizar el encuentro? Lo tenemos aquí. Acá estamos viendo cómo es que se va a realizar el encuentro de esta esquina en planta, tanto en la forma esquinada y como en el encuentro en T. Si nosotros esto lo vemos en una elevación, vamos a ver el espesor de la viga y cómo es que se conecta en la parte del muro. El doblado típico de los encuentros entre viga y columna. Vemos el espesor de 5 centímetros aquí para los ganchos, ¿no? Y en este caso de acá de 30 centímetros, ¿no es cierto? Cuando lo vemos en planta, 30 centímetros de diámetro típico. Y acá también las patas van a tener que sobresalir 30 centímetros en ambos extremos. Lo mismo sucede en la viga, pero con 5 centímetros. Luego encontramos aquí un detalle típico del doblado de estribos en relación a su recubrimiento. El recubrimiento ya sabemos que tiene que ser entre 2 o 3 centímetros. 4 centímetros, disculpen, 4 centímetros de recubrimiento para las vigas, o 4 o 5, dependiendo de lo que esté indicando en el plano. Y acá podemos ver
el radio de giro en relación al doblez para los ganchos de los estribos. Para aceros de 1/4, el radio tiene que ser de 0.02 y la distancia del gancho de 8 centímetros. Para fierros de 3/8, su radio de 0.03 y la distancia de este gancho de 10 centímetros, ¿no es cierto? Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos el F'C, la resistencia del concreto, 210 kilogramos por centímetro cuadrado, y el Fy, la resistencia del acero, de 4200 kilogramos por centímetro cuadrado. Acá tenemos algunas longitudes de anclaje para los distintos diámetros de acero, ¿no? Para aceros de 3/8, 30 centímetros, y la tracción de barra superior a 42 centímetros. Una es la tracción, luego y la otra el ID de las barras superiores. Luego tenemos para cada medida de acero, ¿no? Para acero de media, para acero de 5/8 de pulgada, para acero de 3/4 de pulgada y de 1 pulgada. Bien, acá vemos un detalle típico de sardinel de apoyo para muros de drywall. Bueno, en algún momento o en algún lugar del plano de arquitectura nos debe mostrar una estructura de drywall y nos están mostrando cómo es que va a ser el detalle, ¿no? de ese sardinel. Bueno, nos dice que es un sardinel de apoyo. Bueno, ¿qué más tenemos? Ahora vamos a ver aquí, ya habiendo visto la parte superior de los encofrados de la losa del tanque elevado, de la escalera, los detalles sobre el tema de los doblados para los encuentros de las vigas, tanto en esquina como en encuentros, tanto en una vista en planta como en una vista en elevación. Hemos visto también el detalle de los estribos, cómo es que van a ser doblados, su radio para que pueda para ser doblados, y su distancia de gancho. Vamos ahora a ver las vigas. Bien, la viga 01 nos está indicando aquí que va a ser 6 fierros de media, 6 fierros de media y estribo de 6 milímetros, 1/5, 5/10, 4/10 y el resto a 20. La escala que están trabajando para este detalle de esta viga es de 1/25. En realidad todos los detalles de estas vigas están en 1/25. Luego vemos el detalle de la viga 102, que va a ser de 30 centímetros, de 30 centímetros por 20, y van a ser fierros de media con estribos de 6 milímetros, 1/5, 4/10 y el resto a 20. Bien, nosotros ya hemos podido identificar dónde se encuentran estas vigas. Si nosotros tenemos alguna duda, si ustedes se dan cuenta, podemos ver que acá dice viga 101. Nosotros tendríamos que ir a ver los planos de techos y identificar dónde se encuentra la viga 101. Bien, se encuentra en esta parte de aquí, la viga 101, 30 por 20. Lo vemos en detalle aquí. La viga 101 es de 30 por 20 centímetros. Es casi perimetral, solo que no tiene en la parte inferior, no tiene como base o soporte una viga, un muro. Asumimos que es porque en esta parte de este plano se encuentra pues la ventana y la puerta. La viga 101 y la viga 102 van a estar suspendidas, ¿no? Se va a apoyar directamente en esta viga transversal. Vamos a seguir viendo. Luego tenemos la viga 102, la viga 202, que también tiene casi la misma función, solo que en los extremos sí vamos a tener esta viga, vamos a ubicarla. La viga 102, aquí está la viga 102, sí tiene apoyo en los extremos, o sea, es decir, la losa continúa en sus ambos extremos.
Luego tenemos la viga solera, que se encuentra en el muro perimetral. La viga 203, que tiene una longitud, una altura de 40 centímetros por una base de 15 centímetros. Y así sucesivamente podemos identificar cada una de estas vigas en los planos de encofrado de techo, porque ahí están enumeradas: la viga 101, la viga 102. En el segundo nivel también podemos encontrar la viga 202, la viga 201, todas están enumeradas. La viga 206, por ejemplo, la viga 205. Por cada tramo lo vamos a encontrar a detalle y sus especificaciones en estos planos de detalles de vigas. Bien, acá entonces nosotros podemos ya salir de dudas con relación al tipo de acero que va a tener, que se va a colocar, y la dimensión propiamente de la viga, su ubicación, ¿cierto? Bien, eso sería todo por esta sesión del curso de lectura de planos de la especialidad de estructuras. Con esta parte estaríamos culminando la especialidad de estructuras. Bien, nos vemos en las siguientes sesiones, que corresponde a la especialidad de instalaciones sanitarias. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como PracticSac. Mi nombre es Cristian Bernards y continuamos en las siguientes sesiones. Nos vemos.